Bueno, pues tengo la mano, lo puedo. A ver, suelto yo. Espera. Por favor, vamos a empezar la sesión con 15 minutos de retraso. Bienvenidos al Instituto de Ciencias de la Construcción. A nuestro grupo nos ha correspondido el organizar el primer workshop del proyecto Innova Concrete. Todos los fallos, pues entended que es el primer workshop que organizamos dentro del proyecto. Como ya vamos retrasados, voy a hacer una breve presentación de María Jesús Mosquera, que es la primera de las ponentes. Ella es doctora en farmacia y es catedrática de Química Física en la Universidad de Cádiz. Naturalmente, como todos los que nos dedicamos a la investigación, tiene numerosas publicaciones en revistas, una cantidad importantísima en revistas de alto impacto, una cantidad importante de proyectos dirigidos, etcétera, etcétera. El currículum de María, además, indica que tiene una vertiente tecnológica con diversas patentes ya en explotación. Ella es la coordinadora de nuestro proyecto y el alma mater del mismo. Entonces, ya sin más, la palabra. Bueno, muchas gracias, Isa, María Teresa Blanco, por tus palabras, que no merezco en absoluto, pero especialmente por ser los organizadores de este primer workshop del proyecto europeo Innova Concrete que iniciamos hoy. Agradezco también vuestra presencia, a todos vosotros, el interés que habéis demostrado en este proyecto y esperamos que durante el día de hoy y también el día de mañana conozcáis un poco más qué significa Innova Concrete, cuáles son nuestros objetivos y los resultados preliminares que pretendemos desarrollar. Además, el proyecto también pretende sensibilizaros a vosotros y a la población en general sobre la figura de Torroja, sobre la figura de la arquitectura moderna y en general sobre el valor del patrimonio histórico en hormigón. También agradecer, por supuesto, a todos los conferenciantes que nos acompañarán durante el día de hoy y mañana, vuestra presencia en este acto, especialmente a Lucía Íñigo, nuestra representante nacional en el programa de materiales, que os hablará a continuación sobre el programa europeo, en el que nosotros hemos participado y hemos tenido la suerte de conseguir este proyecto. También, por supuesto, al profesor Sambricio, por su presencia y impartir hoy la conferencia magistral del workshop, y en general a todos vosotros, a todos los conferenciantes, que sé que vais a dar un alto nivel durante el desarrollo de esta conferencia. Bien, mi papel hoy es hacer una breve introducción del proyecto del que vamos a hablar durante estos 2 días y que vais a tener oportunidad de conocer en profundidad con los otros speakers, con los otros conferenciantes que van a hablar durante, como os decía, los 2 días de desarrollo del proyecto. El nombre del proyecto, como ya sabéis, es Innova Concrete, y aquí tenéis su título. Su título es Materiales innovadores y técnicas para la conservación del patrimonio cultural del siglo XX. También este es mi correo, por si alguien requiere
algún contacto con nosotros, por supuesto, estamos disponibles y hay varios aspectos en los que podéis participar, no solo conocer los resultados del proyecto, sino, como os comentaré yo y lo harán otros ponentes, hay otros aspectos en los que estamos encantados de tener y establecer comunicación y colaboraciones. ¿Qué es Innova Concrete? Esa es desde luego la primera pregunta. Pues bien, es un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro del programa Horizonte 2020, del que hablaréis durante esta sesión, hablará más detenidamente Lucía Íñigo en la próxima ponencia. Participamos en un programa de trabajo que es nanotecnologías, materiales avanzados y biotecnología. Por lo tanto, el objetivo fundamental de nuestro proyecto es desarrollar materiales y desarrollar materiales innovadores a un alto nivel. Y el tópico en el que hemos participado es soluciones innovadoras para la conservación del patrimonio cultural del siglo XX. La Comisión Europea buscaba con este tópico desarrollar propuestas innovadoras para la conservación del patrimonio del siglo XX. Y por supuesto el hormigón, como todos sabéis, es el material por excelencia del siglo XX. Por esa razón, nosotros con gran ilusión preparamos un consorcio en el que participan, ahora lo veremos, 29 partners, 29 socios, y le presentamos a una convocatoria muy competitiva, en la que en una primera fase se presentaron 18 proyectos y finalmente a la segunda fase pasamos 4 en el que nosotros conseguimos ser los ganadores, con lo cual para que veáis y conozcáis la competitividad del proceso. Innova Concrete cifras, la financiación es 7 millones de euros y la duración 3 años. Se ha iniciado el 1 de enero de este año, del 2018, y finalizará en diciembre del 2020. Por lo tanto, todavía estamos en la fase inicial de este proyecto y, por tanto, como decía María Teresa, es nuestro primer workshop y lo que vamos a ver, los resultados que os vamos a presentar son todavía los resultados preliminares del proyecto. También la página web en la que estamos, creo que es una página ya bastante completa en la que hay mucha información sobre el proyecto y, por favor, os animo a que entréis en la página y conozcáis Innova Concrete. ¿Y cuáles son los objetivos, las ambiciones de nuestro proyecto? Bien, la primera, como os decía, de acuerdo con nuestro programa de trabajo, es desarrollar materiales innovadores, materiales avanzados, especialmente diseñados para la conservación del hormigón histórico. Pero no es la única. Además, hay otras dos importantes ambiciones. Una segunda ambición es concienciar, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del patrimonio en hormigón, e incluso actuar como vigías, como vigilantes de la conservación de estas obras. A lo largo de estos días seguramente otros ponentes hablarán sobre el peligro en el que se encuentran edificios, esculturas del siglo XX, porque no se les da el valor que realmente merecen y no se les reconocen. Y por tanto, esta es otra o una segunda importante papel del proyecto Innova Concrete. Y finalmente, como tercer objetivo, como tercera ambición, tenemos la llegada al mercado. Muchos proyectos, o la mayor parte de los proyectos de investigación, a pesar de que muchas veces consiguen desarrollar materiales innovadores, no consiguen llegar al mercado. Y por eso nosotros nos hemos rodeado de un equipo multidisciplinar en el que tenemos socios capaces de preparar ese plan de explotación para, en un plazo inferior a 5 años, que nuestros productos lleguen al mercado. Bien, para cumplir estos objetivos hemos hemos construido un consorcio con 29 socios de 11 países diferentes. Entre estos socios tenemos expertos, investigadores expertos en el área de materiales de alto nivel. Aquí tenéis en la proporción de cada uno de las áreas de trabajo de los socios de Innova Concrete, y tenemos un número importante de investigadores dedicados tanto al desarrollo experimental de materiales como al desarrollo teórico, a la modelización. Pero no son los únicos, esto es lo clásico en un proyecto de investigación. También tenemos otros socios con una clara relación con el patrimonio y los monumentos, como es nuestro socio ICOMOS, como es también otros socios que son arquitectos de prestigio, ingenieros de prestigio. Además, contamos también
con los propietarios de los monumentos, eso lo iréis viendo y se irá desgranando a lo largo de estos 2 días de presentación, y por supuesto, como os decía, liderando la explotación, liderando ese paquete de explotación del proyecto, contamos con la empresa multinacional SICA, con presencia en más de 100 países, y que serán los que van a liderar esta apuesta en el mercado de los materiales Innova Concrete. Además de los socios comunitarios, deciros que hay 2 socios que no son europeos, 2 empresas, que además tenemos la suerte de que Paul Goguet, uno de los miembros de la empresa, se encuentra hoy entre nosotros y dará una charla. Se trata de una empresa de prestigio en Estados Unidos, concretamente en California, y también tenemos otra empresa, WJE, y tenemos otra empresa, SIPEC Argentina, con las que buscamos, ellos son socios del proyecto y buscamos que difundan sus resultados en otros países que no son europeos, y que los resultados europeos lleguen a los lugares en los que el hormigón es el material por excelencia, en los que se están haciendo construcciones importantes en hormigón. Estos son los paquetes de trabajo del proyecto, son 7 paquetes, ahora iréis viendo las razones de por qué estos 7 paquetes, pero en general deciros que hay 2 paquetes claramente científicos, que son el uno dedicado a la modelización de los materiales, a la simulación teórica, la síntesis de materiales, y a partir de los resultados de estos 2 paquetes validamos los materiales en laboratorio y a continuación realizamos la validación in situ. Después contamos con otros 2 paquetes de trabajo que se dedican a desarrollar nuevos criterios de conservación del patrimonio. También algunos de vosotros que venís de ese campo sabéis que no existe realmente criterios normalizados para la conservación del hormigón histórico y son necesarios. Y por último, el paquete de explotación. Poco esto sería un resumen gráfico del proyecto, desde el modeling a la síntesis en laboratorio y su validación in situ en edificios monumentales y, por supuesto, la sensibilización de la sociedad en torno al hormigón histórico. Como toda una declaración de intenciones, deciros que nuestra idea es ir del laboratorio directamente al mercado y que los materiales Innova Concrete no son materiales que hemos iniciado su desarrollo en el mes de enero del 2018, no. Los 5 grupos de materiales que participan en el proyecto ya tienen sus materiales desarrollados, tienen amplia experiencia y patentes de invención registradas sobre estos productos, y lo que se busca en el proyecto, es decir, ya están a un nivel TRL4, son tecnologías validadas a nivel laboratorio, y lo que se busca en el proyecto es llegar a la demostración en el medio, en este caso en los edificios. Es decir, ya iniciamos el proyecto con un alto nivel de desarrollo tecnológico. No puede ser de otra manera si pensamos y nos damos cuenta que realmente 3 años de proyecto no serían nunca suficientes para a realizar un desarrollo de materiales desde su inicio. Bien, ¿y cuáles son los materiales Innova Concrete? Otros ponentes hablarán sobre ellos, pero como un resumen y por daros las claves sobre qué estamos haciendo en este proyecto, deciros que se trata de tratamientos de impregnación, es decir, no se trata de coatings, de recubrimientos, sino que son materiales que penetran, que son capaces de penetrar en la estructura porosa, en las grietas del hormigón deteriorado, y lo más importante de todo es que son capaces de producir silicato de calcio hidratado en las grietas. Esta es la gran novedad. Conocéis muchos productos en el mercado, hay gran variedad de hidrofugantes, repelentes, incluso consolidantes, pero realmente no se ha dedicado especial atención en el mundo del hormigón a lo que quizás la clave en cuanto al proceso de regeneración, al proceso de restitución de materiales dañados, que es producir el gel CSH, que sabéis que es el que le dota de las propiedades ingenieriles al hormigón, al cemento, y por tanto, esto es nuestro objetivo, producir en esas grietas del hormigón gel CSH. Y la primera pregunta a la que quiero yo responder es, quizá alguien se la está haciendo, ¿por qué son tratamientos de impregnación? Bien, son tratamientos de impregnación porque nosotros lo que aplicamos es un monómero
Es decir, no aplicamos un sólido, aplicamos un líquido. El monómero como tal es un líquido y su gran ventaja es que no requiere ningún tipo de disolvente adicional. No es como otros productos, algunos de vosotros, seguro que habéis trabajado con productos químicos, requieren un disolvente. En este caso no necesitamos disolventes. Es un líquido que es capaz de polimerizar in situ en el edificio, en el hormigón, en las grietas del hormigón, formando una larga cadena, que es el gel de sílice, que es el que da, es un sólido y es el que restituye el hormigón dañado. Pero no va a formar únicamente ese gel de sílice, sino que lo que se pretende es que forme, como os decía, el gel CSH. Bien, aquí, por tanto, esos productos son muy fáciles de aplicar por cualquier medio, por pulverización, por brocha, por spray, como sea, son fáciles de aplicar porque son líquidos con baja viscosidad, penetran en el producto y luego producen algo como esto. Si veis, aquí tenemos dos granos minerales y aquí lo que tenemos es puentes del polímero de silicio uniendo esos hormigones o esas grietas deterioradas. Esta es la idea. Innova Concrete produce materiales que polimerizan in situ. Y además producen gel CSH y esto es la demostración de ello. Es decir, en este caso estas fotografías corresponden a hidróxido cálcico, a portlandita, que simplemente se ha puesto en contacto con el producto Innova Concrete, en este caso el desarrollado por la Universidad de Cádiz, y genera, si algunos estáis familiarizados con la forma del gel CSH, pues estas fotografías de SEM lo que muestran son esas fibras, ese material fibroso que se genera en contacto con el calcio debido a la reacción que produce el silicato de calcio hidratado, que es el que dota al hormigón de sus propiedades ingenieriles, de sus propiedades mecánicas. Pues eso es lo que estamos desarrollando y buscando. Además de productos consolidantes, el proyecto desarrolla otro tipo de productos que pueden ser incorporados, esta también es una ventaja, dentro del propio consolidante, dentro del propio material, produciendo gel CSH. Por ejemplo, nuestro socio CNR italiano produce inhibidores de la corrosión, que además van incluidos en unas estructuras inteligentes que son capaces de liberar el inhibidor en función del pH o en función de otros estímulos. Y estos inhibidores inteligentes se pueden incorporar al consolidante y de esta forma tenemos un tratamiento multifuncional produciendo propiedades, aumento de propiedades mecánicas y al mismo tiempo inhibición de la corrosión. También somos capaces de producir materiales superhidrofóbicos, es decir, materiales capaces de no absorber el agua, de ser hidrofóbicos y al mismo tiempo de repelerlos, porque creamos una superficie Cassie Buster, que es una nanorrugosidad que hace que el agua se deslice y no sea capaz de penetrar en los poros y en las grietas del hormigón. Esto lo conseguimos por una ruta química y también otro socio del proyecto, la empresa Ionfly, está desarrollando un equipo de plasma atmosférico que va a ser capaz de ser transportado a los edificios y puede producir la nanorrugosidad in situ. Con lo cual, si necesitan en este caso de medios químicos, creamos esa nanorrugosidad que produce la repelencia al agua. La repelencia al agua lo que va a producir es propiedades autolimpiantes en el material y quiero mostraros muy rápidamente un vídeo en el que se ve, en este caso, tenemos un hormigón sin tratar, hay un colorante azul de metileno en este caso en su superficie y veis claramente como al caer el agua sobre la probeta de hormigón se mancha completamente. El mismo hormigón tratado, con el tratamiento superhidrofugante y el mismo azul de metileno, si os fijáis, el agua rebota sobre la superficie, arrastra el agua y por tanto el hormigón no se mancha. Este es uno de los efectos que consigue la superhidrofugación, la autolimpieza del edificio, la autolimpieza de esa fachada, porque el agua no se absorbe y por lo tanto es capaz de limpiar la mancha. Ahí tenéis el aspecto de la final apariencia del hormigón sin tratar y del hormigón tratado. Os quiero también comentar que podéis visitar, tenemos fuera, hemos montado una mesa de demostraciones, un stand, en el que vais a tener la oportunidad de ver in situ
estos materiales, es decir, podéis ver el efecto repelente al agua, y también respecto a la consolidación in situ, también tenemos una demostración que con arena aplicamos el líquido, ese líquido que os comentaba que era el monómero, y la arena vais a ver que consolida in situ. La verdad que os animo en el coffee break, durante el café, que os acerquéis a la mesa y tenéis la oportunidad de ver esos resultados preliminares del proyecto Innova Concrete y que veáis esa demostración práctica de nuestros productos. Bien, ya otros materiales que estamos desarrollando también son muy prometedores y son la Universidad de Mainz, en Alemania, está utilizando una enzima que ellos han aislado en su laboratorio para crear un material que autorregenera el hormigón, es decir, esa enzima en contacto con el CO2 de la atmósfera produce carbonato cálcico que es capaz de autorregenerar el hormigón. Este sí que es un material que es muy novedoso y que está todavía en una primera fase de desarrollo. Los otros materiales, como os decía, ya están a un nivel de desarrollo en laboratorio y en este caso estamos en su fase inicial. Y finalmente tenemos la Universidad de Florencia, el CSGI, que fabrica nanotubos de Halosite y los mezcla con materiales cementicios para estudiar y ver el efecto de consolidación en el hormigón. A lo mejor alguien se está haciendo la pregunta, ¿por qué tantos productos? ¿Por qué no una única solución? Bien, porque el hormigón es un material con diferentes mecanismos de deterioro y en cada situación, en cada medio ambiente, en cada tipo de hormigón se necesitan soluciones diferentes. Por eso hemos unido a este excelente grupo de investigadores, que yo creo que no soy la peor de todos ellos, pero que tengo la suerte de coordinar y que están desarrollando todas estas soluciones tan innovadoras. Y ya, terminando mi presentación, contestaros otra pregunta. ¿Y por qué necesitamos simuladores teóricos dentro del proyecto? ¿Por qué el multimodeling? ¿Por qué tenemos 5 excelentes simuladores experimentales con gran experiencia en hormigón trabajando en el proyecto? Bien, porque esa optimización de los materiales para producir gel CSH, para penetrar en los poros, sería muy complicada y tediosa si solo lo hacemos desde el punto de vista experimental. Y por eso hemos recurrido a nuestros colegas de modelización, que lo que están haciendo ahora mismo con sus programas de modelización es, por una parte, simular la degradación del hormigón y por la otra, con diferentes mecanismos. En este caso están combinando el estudio experimental del Instituto Torroja con la modelización de la degradación del hormigón y al mismo tiempo, en otro caso, otros de los simuladores, en este caso trabaja un grupo alemán y en este caso son simuladores de un centro de investigación belga, pues ellos lo que hacen es trabajar en la modelización de la impregnación, es decir, de la penetración del producto, y también, en este caso, es la empresa Tecnalia española, optimiza la formación del gel CSH, es decir, está buscando esa optimización para producir la mayor proporción de gel CSH. Los resultados que se están obteniendo ahora mismo lo están haciendo en los laboratorios teóricos, se van a combinar con los resultados experimentales para que a final de este año, eso es el plan de trabajo del proyecto, tengamos ya listos los primeros productos Innova Concrete. Y ¿cómo validamos los materiales? Además de hacerlo en el Instituto Torroja con sus magníficas instalaciones en los laboratorios del Torroja, también lo hacemos en monumentos que se han seleccionado. Aquí tenéis los 7 casos de estudio en los que se van a validar los los materiales, y que se han elegido por diferentes razones. La primera es la cronología. Hemos buscado edificios que se hayan construido a lo largo de todo el siglo XX, desde el Centennial Hall en 1930 hasta la escultura de Chillida prácticamente en los años 90. Además, hemos buscado monumentos, edificios y esculturas que tengan diferentes grados de deterioro. Tenemos algunos que se encuentran, como es el caso del edificio Torroja en Madrid, en una zona con gran polución. Tenemos además otros que se encuentran al lado del mar, como es Gijón. Tenemos otros en el norte de Europa.
Y otra de las razones ha sido su valor, por supuesto, artístico y arquitectónico. Pero aquí hemos hecho la selección de dos tipos de monumentos y edificios, unos muy reconocidos por la sociedad y con un claro valor patrimonial y de historia, como puede ser el famoso Centennial Hall en Polonia, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad ya desde hace mucho tiempo, u otros como el Estadio de Nervi en Roma, o la escultura de Chillida, o por supuesto en Knightford en Kaunas, pero también incluimos otros edificios que por la sociedad no son considerados patrimonio, como pueden ser las torres memoriales en Italia, o bien la estación de tren en Polonia. Todos estos últimos nos van a servir también dentro del proyecto para analizar y para sensibilizar a la sociedad en cuanto al valor del patrimonio histórico. En el caso de las torres de los memoriales de guerra italiana, se ha elegido una muy pequeña ciudad, Torricella Peligna, una magnífica pueblo que yo he tenido la oportunidad de visitar no hace mucho y que además los socios de MICBAC que están aquí presentes son los que lideran esta tarea. Es una pequeña ciudad que tiene un monumento en un extremo a la Primera Guerra Mundial y en el otro extremo a la Segunda Guerra Mundial. En todas las ciudades europeas, no es el caso de España porque no hemos participado en los conflictos mundiales, pero en el resto de ciudades europeas, en Francia, en Italia, en Alemania, en todas sus plazas tienen monumentos a las dos guerras y son un símbolo de una identidad común de todos los europeos. Entonces también se han elegido para crear sensibilización en cuanto a nuestra historia y nuestro origen común de todos los ciudadanos europeos. Y ya deciros que Innova Concrete, como he comentado a lo largo de todo el proyecto, es mucho más que un proyecto de investigación, es un proyecto que busca sensibilizar a los ciudadanos, que busca establecer criterios liderados por nuestro socio ICOMOS y criterios para la conservación adecuada y correcta del hormigón, de los materiales de hormigón históricos. Es un proyecto que busca analizar la situación social y económica del hormigón y también crear nuevas actividades en torno al hormigón. Nuestro socio de la Universidad de Cádiz, dedicado a las ciencias sociales, está realizando encuestas, lo comentará también a lo largo de estas jornadas. En la primera de ellas ha sido en el hipódromo de la Zarzuela, para tratar de analizar o de estudiar cuál es la situación y cuál es la sensibilización del ciudadano en cuanto al hormigón histórico y, por supuesto, llegar al mercado. Aquí tenemos también unas fotografías que corresponden a las actividades que se van a desarrollar durante esta semana en Gijón. Este es el primer workshop. El segundo workshop se va a realizar en Gijón a finales, el jueves y viernes también de esta semana. Y en ese workshop se van a desarrollar muchas actividades sociales, como una danza en torno al elogio del horizonte en Gijón. También se están desarrollando actividades como un concurso fotográfico de selfies y una exposición fotográfica. Es decir, no solo presentamos resultados científicos y desarrollamos ponencias técnicas, sino que también desarrollamos actividades sociales para esta sensibilización. Deciros también que en la entrada, en el hall, tenéis una pantalla en la que podéis ver diferentes vídeos, películas sobre el sampling de nuestros socios. Nuestro socio Inés ha realizado el sampling en Kaunas, ha realizado el sampling también en Polonia. Como Inés es una empresa de ingeniería que también tenemos la suerte de contar aquí con su representación y que hará una ponencia sobre este sampling. Tenemos vídeos que muestran todas las actividades y tareas que ya hemos desarrollado en el proyecto. También, por favor, visitad nuestras redes sociales, en las que vamos a ir contando en directo cómo se está desarrollando este acto y subiremos fotos también de todo el ambiente, el público, los ponentes que estáis aquí, que estáis participando en el workshop. Y nada, muchas gracias de nuevo por vuestra presencia y participación. Y María Teresa va a presentar a Lucía. Gracias. Muchas gracias, María. ¿Vas a hacerlo de pie? Sí. Pues entonces te tienes que poner. Bueno, la siguiente ponente, gracias María por tu larga exposición.
por cuestiones de procedimiento, por favor, tenemos que tenemos que tratar de llevar un horario, porque si no terminaremos aquí a las 8 de la tarde y ya todos demasiado cansados. Decía Íñigo que es la siguiente ponente, es la representante nacional en el programa al que nos hemos presentado de nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología industrial y también procesado y manufactura avanzada de materiales, del Horizonte 2020. Ella es el contacto, trabaja en CEDETI y ella es el contacto español para este programa tan importante para nosotros. Y es un gran punto de apoyo porque la experiencia nos la transmite y nos ayuda mucho en la preparación de los proyectos. Ahora ella va a hablar en torno al Año Europeo del Patrimonio Cultural y cómo esto está reflejado en el Horizonte 2020. Gracias, Lucía. Muchas gracias, Teresa. Gracias por la organización de este taller y gracias en especial a Innova Concrete y en especial, por supuesto, a María Jesús por esta invitación a venir aquí. Quiero empezar mi ponencia hablando de este Año Europeo del Patrimonio Cultural y quería compartir para empezar con vosotros este vídeo. ¿Se oye? Espera. The work and art of generations have shaped my life. You all taught me, accompanying every move I have made. My European heritage, knowledge, experience, and creative genius, piquing my curiosity. Innovation drives my present, from my past to my future. What I believe, what I decide, what I do, what I cherish. One day, this will be the past for future generations. I am the past. I am the future. I am a European. Este es un vídeo publicado por la Comisión Europea con ocasión de una conferencia de alto nivel organizada en este año del patrimonio cultural y, como habéis visto, donde se pone el foco es en esa idea que ya ha comentado también María Jesús en su presentación de el patrimonio cultural como elemento de unión entre los países europeos. Como dice la protagonista del vídeo, I'm a European, yo soy una europea. En mi caso no ha sido una elección, porque mis hijas en 3 generaciones tienen ascendencia española, por supuesto, pero también alemana, holandesa y belga. Entonces, si habláis con mis hijas, ellas no tienen ninguna duda de que somos europeos, y parte de lo que intentamos transmitirles nosotros en familia es esa diversidad cultural, esas tradiciones tan distintas entre países, y que, sin embargo, cuando se absorben desde el principio es tan fácil integrar y combinar y ver relaciones. Y esa es una de las partes más importantes en las que se quiere utilizar este año para sensibilizar sobre todo políticamente, pero también a la población, de la importancia de mantener ese patrimonio cultural y de transmitirlo. A mí María Jesús me puso un poco el reto de venir aquí y juntar a Eduardo Torroja con Horizonte 2020. Es relativamente fácil a través del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, porque ellos participan en varios proyectos de este programa y también en sus antecesores, el programa Marco. Pero bueno, me di una vuelta por mi casa y dije, yo trabajo en Horizonte 2020, trabajo en programas europeos, tengo ahí esa bolsa que veis en alguna conferencia, pero es que yo de formación soy ingeniero de caminos. Y desde bien jovencita ya empecé a admirar la obra de Eduardo Torroja, no solo desde el punto de vista estructural, sino también como la parte artística de la arquitectura que también consiguió transmitir a través de
de su obra. Y en casa también tengo libros como El razón y ser de los tipos estructurales, o el que he puesto en la fotografía, que es una revisión de la obra de Eduardo Torroja. Por lo tanto, para mí es un honor estar hoy aquí hablando de estos temas, y en este caso, por supuesto, que no es una frase hecha. Y lo que me gustaría es ayudaros a transmitir, a través de esta información que nos proporciona la Comisión Europea, qué es lo que se quiere conseguir principalmente con este año europeo del patrimonio cultural. Este año europeo es muy importante para los que trabajáis en patrimonio cultural, porque sobre todo es un punto de inflexión en la visión que se tiene sobre el dinero que se invierte en estos desarrollos, en los desarrollos de tecnología para la conservación, la prevención, y también cómo se transmite y cómo se entiende el patrimonio cultural en toda Europa. La Comisión lo que está utilizando esta concienciación también a nivel político para justificar por qué hay que invertir en proyectos como Innova Concrete, que desarrollan estas tecnologías, y lo enfoca principalmente en esas nuevas maneras que se pueden conseguir para preservar el patrimonio cultural, tanto desde el punto de vista de los materiales, como sería el caso de Innova Concrete, como la visualización, la interpretación, el cómo se usa el patrimonio cultural en la economía del turismo, o cómo se puede utilizar ciudades históricas, por ejemplo, o pueblos antiguos abandonados para generar esos nuevos ecosistemas de servicios alrededor del patrimonio cultural y regenerar zonas urbanas, por ejemplo, a través de la industria creativa. Es decir, es el patrimonio cultural visto desde un punto de vista muy amplio, por supuesto cubriendo tanto patrimonio tangible como intangible, pero siempre viendo el patrimonio cultural como esa herencia común europea, ese punto de unión común a todos los europeos. Esto, por supuesto, la Comisión lo traduce en cifras, porque al final las decisiones políticas se basan principalmente en el dinero que van a costar, y esto es una parte importante de las discusiones cuando se prepara un programa de trabajo y se decide dónde se va a poner el dinero, en qué prioridades y en qué proyectos. La Comisión habla de 8,4 millones de empleos relacionados con el sector del patrimonio cultural en Europa, es decir, un 3,7% del empleo total en Europa. Esto, por supuesto, es un porcentaje más importante en países como Italia, Grecia o España, más que en otros países, pero también de media es un sector muy importante para Europa. Y también lo cuantifican entre 200 y 300 billones de euros anuales en esta economía del patrimonio cultural, todos esos ecosistemas y servicios asociados al concepto de patrimonio cultural en su sentido más amplio. Basándose tanto en esa importancia para la Unión Europea y para su construcción como para esta economía, la Comisión, en este programa de financiación de la investigación, ha invertido ya 300 millones de euros en 173 proyectos entre el 2014 y el 2017, y Innova Concrete es uno de estos 173 proyectos, y aún queda una inversión de 260 millones de euros entre 2018 y 2020, que sería la finalización de este programa. Estos son programas plurianuales que duran 7 años. También es muy importante este año europeo de la cultura para asegurar que esta financiación se sigue manteniendo en siguientes programas que se están discutiendo ahora y se está viendo qué prioridades deberían tener. A nivel político, os he puesto aquí las conclusiones del Consejo de la Unión Europea. Son las reuniones en las que van todos los primeros ministros o presidentes de los estados, los 28 estados de la Unión. Han tenido reuniones que hablaban exclusivamente de este tema, del patrimonio cultural y de la importancia para mantener, en este caso, una sociedad unida, y para promover y proteger la diversidad cultural de Europa. Volviendo a Eduardo Torroja y a sus estructuras, quería utilizar también ese vínculo de unión en mi presentación para aunar dos citas. Una es una cita de Babette Winter, que es una secretaria de Estado de Europa y Cultura, todo junto en una región, uno de los estados alemanes,
y que hace esa combinación de la identidad de las regiones, de la diversidad de Europa, pero a la vez de esa unidad de Europa como continente y como unión económica y de ciudadanos. Y por otro lado, una cita de Eduardo Torroja, como no podía ser menos, que decía que antes y por encima de todo cálculo está la idea. Pues eso es un poco lo que la Comisión está intentando transmitir aquí, ¿no? Esa idea básica de que lo que nos une principalmente como europeos es el patrimonio cultural, más incluso que la economía, aunque esta unión empezase a través de una unión y de tratados económicos y de comercio. Como os he comentado, ha habido una sesión muy importante de alto nivel, tanto político como técnico, en el que se ha tratado el tema de la investigación y la innovación en patrimonio cultural en la Unión Europea. Y una de las principales conclusiones de esta conferencia ha sido que las nuevas tecnologías nos dan oportunidades sin precedentes para preservar y compartir el patrimonio cultural europeo. Allí hubo unas declaraciones del comisario de Investigación e Innovación, Carlos Moedas, que es el responsable de estos programas de inversiones en proyectos de I+D, que lo que nos dice es que la ambición de la Comisión es de hacer de Europa un líder mundial en la innovación en patrimonio cultural. Esto a través de del soporte a través de este programa Horizonte 2020. Y yo creo que este es uno de los espíritus que mejor ha conseguido transmitir Innova Concrete ya desde su propuesta, también aunando países que no eran de la Unión Europea, como ha comentado María Jesús. Y ahora lo que quiero comentar es un poquito más en detalle qué es este programa Horizonte 2020, qué es este programa de investigación e innovación. Se trata del programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea. Es un programa multianual a 7 años que concentra toda la inversión de la Unión Europea conjunta en proyectos de investigación y desarrollo. Es un programa muy abierto en el que pueden participar todo tipo de entidades y de todos los países, no solo de los 28 de la Unión Europea. Hay países asociados, pero también pueden participar entidades de otros países, incluso si no están asociados legalmente al programa. La mayor parte del programa se dedica a financiar proyectos colaborativos internacionales, es decir, un mínimo de 3 socios de la Unión Europea, aunque también hay partes que son para investigadores individuales o para ayudas para empresas individuales. Es investigación e innovación, como ha destacado también María Jesús en la introducción. No se trata solo de desarrollo, sino que hay que dar ese paso a intentar que se usen en el mercado y que sean útiles al final de la vida del proyecto. Y por supuesto se tiene que hablar de un problema común europeo. Lo que se resuelve no puede ser una necesidad únicamente regional o nacional, sino que el problema que se aborda tiene que tener esa amplitud a soluciones europeas o globales, que sean necesidades a nivel mundial. Y la principal dificultad que tiene es, aparte de la competitividad, que también lo ha comentado María Jesús, porque son ayudas muy buenas, subvenciones de muchos millones de euros y hay mucha competición para conseguirlas, pero sobre todo es que todos los años se priorizan una serie de temas y se piden proyectos en esa serie de temas. Y si la investigación que realizamos no se encuentra reflejada en esos temas, pues ese año para nosotros no hay oportunidad. Entonces, la principal dificultad es encontrar ese encaje de nuestras ideas en los topics, en las prioridades de cada año, y más aguas arriba al conseguir que esas prioridades aparezcan en los programas de trabajo, que es un poco lo que se está haciendo ahora mismo con este Año Europeo de la Cultura para intentar mantener esta inversión en años posteriores. El programa está dividido en 3 pilares, uno de ciencia excelente, otro de liderazgo industrial y otro de retos sociales. Todos los que tenéis marcados en amarillo hay oportunidades de financiación para proyectos en patrimonio cultural, desde los de ciencia más básica, que serían los del LRC, el Consejo Europeo de Investigación, o las ayudas Marie Slowacka-Curie, que serían más del lado para investigadores y no son proyectos colaborativos. Pero en la parte de liderazgo industrial y retos sociales sí que se trata de proyectos colaborativos. Y habría prioridades tanto desde el punto de vista de tecnologías de la información y la comunicación, muchas aplicaciones de modelado 3D, de visitas virtuales, todo ese tipo de soluciones. En la parte de nanotecnologías, materiales y procesos, que es en las que trabajo yo y en la que se encuentra encuadrado el proyecto Innova Concrete,
Pero también hay muchas oportunidades que vamos a comentar después en la parte de retos sociales, en el reto social 5, que es acción por el clima, medio ambiente y eficiencia de recursos, donde hay un apartado también para patrimonio cultural, y en el reto 6, que es la componente más social y más de economía del turismo, por ejemplo, del patrimonio cultural. O sea que en todas esas partes se podrían encontrar prioridades según los años. Eso en cuanto a Horizonte 2020, pero el patrimonio cultural ha estado reflejado en estos programas de investigación desde 1986, desde el 5º programa marco. Más de 80 proyectos se han financiado entre el 5º, el 6º y el 7º programa marco. Yo personalmente empecé en 2006 a trabajar en programa marco y empecé de la mano del Torroja, en el que colaborábamos en un proyecto también sobre hormigones en el 6º programa marco. Y como veis, si lo vemos un poco por temas en lo que se invirtió en esos anteriores programas, pues la mayor parte se dedicaba a materiales y tecnologías para la conservación. Eso cambió un poco con Horizonte 2020, se hizo esa visión un poco más amplia y no solo de materiales, de patrimonio cultural, y hay un informe de un grupo de expertos organizado por la Comisión con una agenda de investigación e innovación que ayuda un poco a la Comisión a priorizar los temas según los años en los que se tiene que ir invirtiendo en patrimonio cultural, como os decía, siempre visto desde el punto de vista más amplio, ya no solo de materiales. Como ejemplos de proyectos que se han financiado, pues estando aquí obviamente para nano y materiales, pues tengo que nombrar a Innova Concrete. Ya os he dicho que a mí me parece un proyecto que refleja muy bien lo que se pedía en esa convocatoria, que como nos han explicado iba especialmente dirigida a patrimonio del siglo XX, pero también toda esa componente que quiere transmitir la Comisión a través del Año Europeo del patrimonio cultural. Desde 2014 también ha habido más proyectos financiados en estos temas, como Nanocathedral y Nanorestart, que me consta que Innova Concrete también colabora con esos proyectos. Si lo vemos más desde el lado del reto 5, que sería el medio ambiente y cambio climático, aquí el foco está puesto en dos bloques de convocatorias. Uno de ellos está más dirigido a la economía baja en carbono y a la resistencia al cambio climático, y dentro de eso hay un apartado de cómo hay que proteger el patrimonio cultural contra esas agresiones medioambientales o las desgracias producidas por el cambio climático. Y otro bloque está más dirigido a lo que sería la economía verde, y dentro de esa economía verde está considerado también el patrimonio vivo como una posibilidad, como os comentaba, de regenerar zonas urbanas o de crear espacios dentro de las ciudades que tanto económica como socialmente usen el patrimonio en beneficio de la sociedad. Aquí os dejo un enlace a ejemplos de proyectos que se han financiado también en esta parte del programa para el tema de patrimonio cultural, y comentaros que en este caso para 2019 sí que hay topics abiertos, posibilidades de formar consorcios, en este caso por ejemplo en temas de áreas urbanas históricas. Por otro lado estaría el reto 6, como os comentaba antes, la parte más social y más de turismo, de la interpretación del patrimonio cultural. Aquí sí que están muchas convocatorias abiertas ahora mismo para 2019, y que os las dejo indicadas, tampoco vamos a entrar en detalle ahora en ellas, simplemente comentaros que esas posibilidades existen y que si necesitáis apoyo para preparar propuestas, por supuesto podéis contar con el CDTI para ayudaros. Ayer la Comisión me dio un encargo también sobre una conferencia que ya les dije yo que ya pilla un poco pronto para organizar el viaje, si no vais a participar ya, aunque me consta que alguno de vosotros vais a estar allí en Viena, en la Conferencia de Tecnologías Industriales la semana que viene, que es el evento de referencia para la comunidad de investigación en nanomateriales y producción, pero sobre todo me lo decían para destacaros el clúster de proyectos AMANAC, que es un clúster de proyectos de la Comisión de materiales enfocados sobre todo al estudio del ciclo de vida de los materiales. Así que desde aquí la invitación de la Comisión también a Innova Concrete a echarle un vistazo a ese clúster y ver qué posibilidades hay de sinergias con sus actividades.
Y por mi parte nada más, espero haber podido juntar un poco bien, aunque me daba mucho miedo, a Torroja con Horizonte 2020, y recordaros que esas oportunidades están ahí, que hay esos 260 millones de euros desde aquí a 2020 para inversión en I+D+I en patrimonio cultural, y que desde CDPI estaremos encantados de ayudaros a participar si necesitáis más información. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. No sé si vas a estar con vas a estar un ratito por aquí. Bueno, pues si tenéis preguntas, como estamos un poco fuera de tiempo, en el café se las podríais hacer. ¿De acuerdo? Bueno, ahora llega el momento. Carlos Ambricio va a dictar la conferencia magistral. Él es doctor. Espera un momento. ¿Vas a sentarte o vas? No, de pie. De pie. En ese caso. En ese caso te ponemos esto. Yo tengo una cosa. Ponemos estas. Y te ponemos esto, yo que sé, aquí. Perfecto. Bueno, pues Carlos Ambricio va a darnos la conferencia magistral. Y él es doctor en Historia por la Universidad Complutense y también por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Y es catedrático en la Escuela Superior de Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de aquí, de Madrid, y tiene un número muy importante, naturalmente, de publicaciones, como todos los que nos dedicamos a la investigación, pero él además tiene un número de libros en torno a vivienda, urbanismo, tanto de ahora como de tiempos más pasados, pues muy importante. Ha sido investigador en distintos centros de mucho prestigio, como es el Centro de Humanidades de Los Ángeles, también la Universidad de Harvard, en el Centro Canadiense de Arquitectura, en la National Gallery, etcétera. Y ha sido profesor en el Politécnico de Milán y en la Escuela de Arquitectura de Hamburgo. Con toda esta presentación de todos tus méritos, pues esto no sé si suena. A continuación, Carlos, tenemos la presentación ahí. A ver, déjame ver que no la hemos puesto. Va a hablar sobre el origen de la arquitectura moderna en España, la normalización y la prefabricación en vivienda social. ¿La tienes cargada? Sí, sí. Perdón. ¿La reconoces o no? No, es que no lo veo. La tercera esa. Exacto, muy bien. Entonces ya. Gracias. Miles de gracias a ti. Bien, sí. Bien, lo primero, miles de gracias por esta invitación, miles de gracias María Teresa, miles de gracias María. Cuando se me planteó el tema, yo la verdad es que tuvimos yo tuve un pequeño desconcierto. En primer lugar porque, claro, hablar del origen del hormigón en España significa centrarme en algunos nombres, por una parte Torroja, por otra parte Sánchez del Río, pero claro, hacerlo delante de Pepa Gasinello me daba vergüenza y hubiese sido incapaz de caer en el plagio. Entendí entonces, además, que si recordamos la última lección que dio Rivera antes de la guerra, Rivera denunciaba un hecho que era muy importante, y era decir cómo en el fondo España llevaba un retraso de 50 años. Es decir, hasta 1900, hasta su famoso hundimiento del tercer depósito del canal en el año 5, España apenas había tenido una práctica en el uso del hormigón. Eso por una parte. En segundo lugar,
el hormigón va a tardar unos años realmente en asumirse, en aceptarse. A partir del año 20, como yo quiero luego contar, va a tener una presencia importante y la guerra civil va a tener unas consecuencias terribles, no desde el punto de vista ideológico, que también, sino materiales. Es decir, en España no hay cemento, en España no hay hierro, y por lo tanto, no sé si recordarán los estudios de don Luis Moya, es necesario volver a las bóvedas tabicadas. Y solamente a comienzos de los años 50 vuelve a aparecer el tema del hormigón. Claro, en este sentido, ¿de qué podía yo hablar? Sobre todo, además, hay otro tema importante, y es por las imágenes, las 7 imágenes que hemos visto, sea hablando de Nervi, sea por ejemplo de la Jagunde Galé, de Wrocław, la plástica y la forma domina. Cuando yo me niego a hablar de la forma y de la plástica, me interesa mucho más entender cuánto el hormigón ha sido determinante en la cultura arquitectónica del siglo XX. Es decir, cómo realmente toda una serie de arquitectos menores van a entender el hormigón como la capacidad para dar un vuelco y modificar por completo la situación a lo existente. En este sentido, Mercadal, Fernando García Mercadal, también en los años 30, en la revista de Torroja, en Hormigón y Acero, en un artículo que publica, yo creo que en torno al 28, al 27, no tengo aquí la ficha, pero en fin, lo veía antes de ayer, señalaba que si bien el hierro había sido el material del siglo XIX, el hormigón era sin duda el material del siglo XX. Pero hacer esas piezas excepcionales, sea, digamos, Max Berg en Polonia, que hemos visto, sea, por ejemplo, Nervi, o sea, por ejemplo, el mismo Torroja, o sean algunos, hace que tengamos que encarar una historia de cosas singulares y excepcionales, cuando el problema fundamental que tiene la Europa de 1900, de la entreguerra, es decir, la Europa de 1918 a 1939, no es el de las piezas singulares, es por el contrario el de la modificación de la realidad arquitectónica que hay en esos momentos. ¿Por qué cuento todo esto? Yo creo que es esta, porque recordarán ustedes que efectivamente en el siglo XIX vamos a asistir a un crecimiento, a la revolución industrial y en consecuencia a un cambio en la realidad. La realidad, una ciudad como esta, la que sea, todos saben cuál es, pero en fin, de una Barcelona que de repente plantea un enorme plan de ensanche, solo se entiende si vemos, por ejemplo, cuál es el crecimiento demográfico de las principales ciudades alemanas. Si vemos, por ejemplo, qué está pasando, siento que la pantalla no se vea aquella parte, pero en fin, Berlín, por ejemplo, es una ciudad que en apenas 40 años pasa de 800.000 habitantes a 4 millones. Eso implica dos cosas. Por una parte, una gestión de la ciudad distinta, pero en segundo lugar, dar respuesta a un problema de vivienda que se convierte en fundamental. Problema de vivienda, problema del crecimiento, ya digo, este viejo Berlín, ¿dónde está? Este Berlín, que en el fondo sería eso que tienen ustedes aquí, que de repente plantea ese enorme ensanche que va a dar pie a eso que es la nueva ciudad, tiene respuesta, estamos todavía en un siglo XIX, tiene respuesta desde una visión de lo nostálgico. La ciudad, entiéndanlo, una vieja clase poseedora, entiende que la migración que está acudiendo como consecuencia de la revolución industrial está poniendo en cuestión los valores eternos, cierro comillas, de la ciudad. En Berlín, por ejemplo, la ciudad se define como Grab des Proletariat, es decir, la tumba del proletariado. La ciudad nueva es una ciudad donde ya no hay identidad. Los ensanches, entiéndanlo bien, es una reacción de clase ante la emigración que está ocupando los pisos del centro y que se han transformado, por decirlo de una forma contemporánea, en pisos patera. Es decir, las personas viven en una habitación, por lo tanto, una casa histórica que tiene a lo mejor 10 habitaciones da lugar a 10 familias y, naturalmente, una ciudad que se está tuburizando tiene como respuesta una burguesía que va a buscar irse fuera y que va a dejar el centro para estos nuevos habitantes. En este sentido, la reacción es naturalmente el clasicismo. La reacción es, por una parte, jugar con lo que nos diferencia de los demás. Mi arquitectura es una arquitectura cara, la arquitectura de los otros es una arquitectura que apenas tiene sentido, y estas imágenes, una imagen, por ejemplo, pues de un Múnich, por ejemplo, Theodor Fischer, de 1907, señala todavía lo lejos que estamos, lo cerca que está esto del siglo XIX y lo lejos que estamos, digamos, de eso que es la cultura de las vanguardias o la cultura de la nueva arquitectura. Si hablamos
no solamente de Alemania, hablamos por ejemplo de Italia, hablamos por ejemplo pues Camilo Volto, hablamos por ejemplo de España, nos vamos a encontrar con todo tipo, años 29, años veintitantos, nos vamos a encontrar con Sevilla, con la Plaza de España, nos vamos a encontrar con Riancho, con Rocavado, nos vamos con tantos y tantos arquitectos, con Smith, que juegan con esta imagen de lo pseudo popular y que en el fondo van a tener como consecuencia la transformación de las ciudades. Las ciudades no solamente se construyen los ensanches, sino que se disfrazan los ensanches con este tipo de planteamiento. Pero hay aquí un quiebre importante, y es en cuando en 1908 Peter Behrens, por ejemplo, proyecta y maqueta para esta fábrica alemana tan importante, la AEG, es decir, la Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, va a plantear este tipo de arquitectura. Lo que se pueden dar cuenta es que lo que está planteando es una reivindicación no tanto de esa nostalgia tradicional, cuanto plantear la estilización y la simplificación de la arquitectura como elementos nuevos. Eso lo vemos, por ejemplo, aquí. Eso lo vemos, por ejemplo, en este nuevo barrio que se va a plantear exactamente lo mismo en el centro de Múnich, o por ejemplo lo vamos a ver cuando en 1909-1910 se plantea el proyecto para la Gran Berlín, el concurso de Gran Berlín, que tiene como resultado unas propuestas de un tipo de manzana totalmente diferente, las manzanas con los patios interiores ajardinados. Piensen, por favor, en el caso de Madrid, si conocen Madrid, en la Casa de las Flores, entiendan lo que es esta especie de Casa de las Flores de los años principios de los 30, esto es del año 10, pero entiendan al mismo tiempo cuánto esta fachada que tenemos aquí es precisamente esa voluntad por la estilización que les decía. Pero si esto está pasando en el centro de las ciudades, una solución ante unas ciudades que todavía no tienen definido su crecimiento, no el ensanche. El ensanche significa la zonificación de un espacio en la ciudad, dividiéndolo para determinados servicios en cada parte. Hay un Madrid, digamos, de la aristocracia, que sería la calle Almagro, hay un Madrid de la burguesía, que es la calle Serrano, hay un Madrid artesanal, que sería Quevedo, etcétera, etcétera, hay un Madrid obrero, que serían los barrios próximos al río, hay un militar, que sería la zona de campamento. Frente a eso, vamos a plantear algo radicalmente distinto, y es no ya la extensión, sino dar el salto y empezar a plantear un proyecto comarcal o incluso un proyecto regional. En ese proyecto comarcal y en ese proyecto regional, la ciudad jardín cobra y tiene, sea la inglesa o sea las alemanas, va a tener un sentido distinto. Estas sociedades, por ejemplo, de ciudades jardín, la sociedad de ciudad jardín alemana, juega precisamente con esa imagen. Y si antes yo veía, por ejemplo, en el detalle que les enseñaba de Berlín, por ejemplo, esto, que ampliado lo tienen ustedes aquí, vean lo que es ese clasicismo. Esto, por ejemplo, es lo que se está planteando en las ciudades jardín, con una característica más que, esto sería como la ampliación de esto, con una característica más que importante, y es, si allí se juega con la referencia clasicista, aquí por el contrario se juega con referencia distinta, y es el de la tradición popular, el de una arquitectura ligada a lo que es ese más o menos saber cotidiano. De nuevo este Theodor Fischer, de nuevo estos juegos que se plantean con esa arquitectura pseudo-sevillana que les decía, pero de repente aparece un quiebro más que importante. Un arquitecto, 1912, 1910, un arquitecto que después va a ser más que representativo de lo que es la vivienda social en Berlín, Scharum, un arquitecto igualmente socio de él, que va a ser Bruno Taut, empiezan a estudiar la arquitectura popular, y lo importante no son las acuarelas, lo importante, me atrevo a decir, son el estudio de los detalles. ¿Por qué? Porque el estudio de los detalles va a dar pie a algo que es enormemente interesante, y es la normalización de lo vernáculo. Empezar a entender cuánto la historia ha ido avalando determinados gestos, cuánto la arquitectura popular ya no es un pensamiento nostálgico reaccionario, sino que por el contrario es un conocimiento positivo que permite depurar elementos. En España, a través de la Institución Libre de Enseñanza, se hacen los estudios de la arquitectura del norte, la leonesa, que se diferencia de la levantina y que se matiza con respecto a la andaluza. Vemos cómo en cada momento el clima, las circunstancias, la vegetación, los materiales han formalizado un tipo de respuesta. Y ese tipo de respuesta
lleva a que, por ejemplo, una de las primeras grandes LAU cerca de Leipzig, que está en Alemania, cuando se plantea esta nueva edificación de lo que es la vivienda social, introduce una componente que es absolutamente revolucionaria y que es la que va a explicar y va a justificar el uso del hormigón. ¿Cuál es? La repetición. Si hasta ahora la arquitectura lo que estaba planteando eran piezas singulares, piezas excepcionales, de repente nos encontramos con la producción en serie. Es evidente que catedráticos de la Escuela de Arquitectura de Madrid ponen el grito en el cielo. Si el arquitecto repite un proyecto, se ha acabado el arte. Ya no existe arte, ya no existe ideas, ya no es original. Es por el contrario esa repetición. Pero la repetición que vemos, por ejemplo, aquí lo tiene usted en esa misma colonia que era en esa LAU cerca de Leipzig que les decía, la vemos aquí cuando este arquitecto asume dos factores importantísimos, que es, en primer lugar, la voluntad por normalizar lo vernáculo, es decir, simplificar y estilizar la arquitectura, lo cual lo vamos a llevar a la producción, a la estandarización de determinados elementos, la estandarización, por ejemplo, de lo que son las ventanas, la estandarización de lo que son las puertas, la estandarización para todo un conjunto, a lo mejor de 80, 100 o 200 viviendas, pero al mismo tiempo con ese problema que les decía, que es con la repetición. Una arquitectura hoy, pues quizá menos estudiada, pero les puedo asegurar, esta fotografía fue mítica en los últimos años, en los años 80, 1980, 1990, por lo que significa esta especie de simplificación arquitectónica. Todavía no está, en los años 80 no se vivía en el mundo de las grandes estrellas, de la arquitectura, donde todo es la originalidad, pero ese juego hace que, por ejemplo, cerca de Berlín, bueno, en una ciudad jardín inmediata a Berlín, cerca de Spandau, se juegue con el siguiente planteamiento. El arquitecto define 5 plantas y a partir de estas 5 plantas juega dando distintos elementos de fachada con distintas variaciones, y la palabra que entra en juego ahora es la variación a partir de ese proyecto de la repetición, y entendemos cuánto, por ejemplo, estas ventanas, o por ejemplo, son las mismas en todas ellas, las puertas son idénticas, y todo esto se lleva, por ejemplo, a plantear cómo una misma planta, con los mismos materiales, se puede, casi como si fuese una composición de colegio de niños, ordenar de distintas formas, siendo todo ello para evitar lo que los arquitectos llaman la monotonía en el proyecto. Todo esto serían lo mismo en Staaken, cerca de Berlín, todos estos juegos conducen a esto. Recuerden ustedes, Chaplin no es casual, Chaplin está reflejando algo especialmente importante, y es ese trabajo en serie, recuerden ustedes, Taylor va a plantear que si un obrero tiene que, o Ford planteará que si un obrero tiene que fabricar alfileres uno a uno, puede producir 50 al cabo del día, si se le pone a trabajar en cadena, estará produciendo 500 o 1000. Recuerden la historia, Chaplin enloquece, sale del trabajo, no hace más que así, que es lo que se ha pasado todo el día haciendo, y aparece, la película, Tiempos Modernos, la famosa polémica con el capataz, cuando él, enloquecido, se pone a cantar encima de la máquina. Pero todo esto tiene sentido. Esa Europa está jugando una doble carta. 1910, 1909, Peter Boris, por ejemplo, está planteando el mito de lo clásico. Está jugando con mecanizar lo clásico, con introducir, por ejemplo, en lo que es obviamente, perdón, no hay que apretar fuerte nunca, introducir en lo que es el juego de del gran templo clásico, con el Schlagstilo, etcétera, etcétera, donde ahora las pilastras metálicas son estos elementos, las antiguas pilastras que rodean el templo son estos elementos metálicos, donde la basa se sustituye, por ejemplo, con esta estructura que tienen ustedes aquí, pero al mismo tiempo, si esto es año 9, en 1913, Max Berg va a plantear la Jahrhundert Halle, es decir, la sala del centenario en Breslau, Wrocław, como sería en polaco, que es este edificio más que excepcional. Yo no sé si ustedes han tenido la ocasión de ver la sala, una sala además donde es importante la integración de las artes que ya se está planteando. Los jardines son de Miguel, que es uno de los grandes
jardineros de la primera mitad, el primer tercio del siglo XX en Alemania. Miguel va a proyectar luego, pues, por ejemplo, en varias colonias, en Bridge, en la Herradura, también los jardines, pero esta maqueta refleja un poco el interior de lo que es en realidad. En la fachada dice menos, la fachada es más, me atrevería a decir casi torpón en algún sentido, el interior es lo más espectacular que se pueden hacer una idea. Esto es concebido casi día por día al mismo tiempo que esa sala de máquinas que habíamos visto, esa fábrica de turbinas de Peter Behrens en Berlín. Y esta arquitectura entonces va a dar paso a toda una arquitectura que surge, sea Freyssinet, sea Benike, sea el estudio, aquí lo tienen ustedes, de lo que son los enormes hangares paradirigibles que hay. La distancia entre cada uno de estos nervios son 7 metros, por lo tanto calculen un poco las proporciones de lo que tienen. O nos encontramos, por ejemplo, con que se proyectan este tipo de mercados, entonces en Francia, con unos interiores que suponen con mucho, me atrevería a decir, lo que es la composición. El ingeniero es más ingeniero que no arquitecto. Si viéramos, por ejemplo, incluso en el propio frontón Recoletos, el cuerpo bajo, donde todavía asume una cierta arquitectura regional, choca cuando vemos el interior. Lo mismo en el Torroja, todo lo que es la parte baja, que seguramente Sarnichis y Domínguez choca con lo que es la gran solución de estructura, pero todo esto lo llevamos en algún sentido a una reflexión. Esto sería lo que les digo, la fachada, el espacio interior, es que no sé hacerlo, el gran espacio que es esto es posterior, esto es del 24-25, es posterior a lo que hemos visto de Breslau. O, por ejemplo, nos encontramos con proyectos que ya entran en el cabo del disparate, más o menos, que serían las propuestas que hace un arquitecto tan excepcional como Auguste Perret en el Havre, con las soluciones de sus iglesias, planteando esta especie de gigantescas torres, etcétera. El interior de una de estas iglesias de Perret, del año 25, son realmente excepcionales. Pero todo esto va ligado a una reflexión paralela, que es la que a mí me interesa. La reflexión paralela, todo esto sería una especie de introducción para mostrar la complejidad del momento. La reflexión paralela se ve en una escuela creada en 1919, donde los ejercicios, el cartel de esta exposición que tienen ustedes aquí, aparece claro lo que yo decía antes, la repetición. Pero una repetición que se basa ahora fundamentalmente la importancia que tiene. No solamente vamos a ver ahora la organización del espacio en planta, no solamente vamos a comentar lo que significa el tratamiento plástico de la fachada, sino que, como reclamo publicitario de la exposición, es la estructura. Esta estructura, lo que es una estructura en hormigón, se propone, digamos, como el gran logro de una arquitectura de vanguardia. Esta arquitectura de hormigón hace que, en la exposición que se plantea en esta misma escuela, en Bauhaus, que Gropius propone en Bauhaus en el año 23, juega con 6 soluciones distintas, 6 piezas distintas, la 1, la 2, la 5, la 3, la 4, la 6, que va componiendo de distintas maneras, que va juntando como si fuese casi, no me atrevo a decir un Tetris, pero para que nos entendamos estos juegos, y que tiene un reflejo en lo que son todas estas, ¿qué se enseña en la exposición? La exposición se intenta mostrar no solo el interior y la forma de vida. Ahí sería importante entender quién está planteando el cambio en el programa de necesidades, es decir, estamos hablando con un concepto nuevo y es el espacio mínimo que el hombre necesita para vivir dignamente, es decir, esa existencia mínima que son las que reflejan estas habitaciones, pero se ven igualmente, ya digo, en lo que es esta solución que sería la definición de la estructura. La exposición nos enseña estos elementos, se juega con estas maquetas, y estas maquetas en realidad van a llevar a unos sistemas donde ya no estamos hablando de normalización o estandarización, vamos a hablar, por el contrario, a un concepto que es el de la prefabricación. Vamos a empezar a utilizar el hormigón no ya entendiendo que lo importante es la modernidad o de nuestra contemporaneidad. Modernidad es una palabra horrible, modernidad es lo efímero. Baudelaire, cuando pasea, cuando va mirando escaparates, va mirando lo efímero, la moda, lo que cambia. Es decir, hablar de modernidad, entendiendo que caracteriza nuestro momento, es equivocado. Yo creo que tenemos que hablar de contemporaneidad.
Yo nazco en esta cultura y todavía más o menos pertenezco en esta cultura, pero quien ha visto con pantalones de pata de elefante pensando que es un moderno, o es muy moderno, realmente se equivoca. En eso lo que quiero decir es que yo veo este obrero, por ejemplo, instalando las piezas. Yo veo a este otro metiendo estas piezas prefabricadas con materiales más o menos ligeros y entiendo cuánto el pabellón que ha creado el arquitecto, aquí lo tienen ustedes, ven los paneles, por favor, no sé si de lejos se pueden ver, pero en fin, ve aquí otro panel, la ventana es el doble panel con el agujero, y esto configura un tipo de arquitectura, que será este. Esto es la aparición del hormigón. Esta aparición del hormigón es la que va a ser utilizada por todos los arquitectos. Me da igual que sean los alemanes próximos a Gropius, me da igual que sea Bauhaus, o me da igual, por ejemplo, que sea un joven arquitecto suizo que ha llegado a Francia, que se instala en París y que empieza a plantear cerca de Burdeos, por ejemplo, esta ciudad que es Pessac. En Pessac, este arquitecto, lo que tienen ustedes, ¡ay, Dios mío! En este Pessac lo que tienen ustedes es, se dan cuenta, pequeñas unidades que va jugando en alternancia, va jugando, creando una composición, estableciendo lo que es la sala central, entendida como jardín, etc. Podríamos hablar de la organización de la forma de vida, pero lo que nos interesa es entender cuánto la clave está en la construcción. Y la construcción, aquí lo tienen otra vez la ciudad, como se repiten estos elementos, cómo se va jugando con estos elementos, la construcción es la que va a empezar a llegar a España a partir de un cierto momento. Yo les decía, España va a vivir la crisis de 1905. El gran ingeniero, el gran padre de todos el maestro de Torroja, el maestro de Sánchez del Río, el maestro de Entre Canales, el maestro de toda una serie de ellos, tiene, por razones que son confusas, cuanto menos, el tercer canal, donde está el campo de golf de Esperanza Aguirre, se va a hundir y, digamos, la consecuencia es terrible. Hay 29 muertos, 60 y tantos heridos, naturalmente una reacción popular contra estos nuevos procedimientos, salva en un juicio que tiene complicadísimo gracias a los informes, al informe por una parte de su abogado, Melquiades Álvarez, el político, por otra parte un catedrático de la Escuela de Caminos, Echegaray, salva un poco el pellejo, pero esto se convierte en el punto de partida de la nueva reflexión. La revista de Obras Públicas del año 5, aquí lo tienen ustedes, hundimiento de la cubierta del tercer depósito. La alegación, el alegato de Echegaray justificando que por el calor desmedido ha habido una dilatación, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo de menos. Lo que más nos importa, la tragedia es esta, es decir, no es que se haya caído alguien en algún sitio, esto es foto de época, pero la realidad es que el hormigón va a ser el paliativo y la solución a este Madrid. Esto sería el Madrid del rastro, esto es el Madrid, un Madrid con unas situaciones, unas condiciones de vida más que ínfimas. Vean el tipo de lo que eran las corralas más allá de estas zarzuelas madrileñas graciosas, son contenedores de miseria. Es decir, olvídense del chotis y de tonterías por el estilo y entiendan que eso eran lugares de auténtica miseria, evidentemente el patio se utiliza con las cuerdas de tendedero, o entiendan lo que son estos bloques, la mitcaserne berlinesa, bloque patio, en algunos momentos el ancho de patio no llega a los 2,80, y esto con 8 alturas, por lo tanto son auténticos cajones. Frente a esto se abre un debate importante, y es cuando, esto todavía lo tienen, es Alonso Cano con García Paredes, es decir, en Chamberí, jugamos a repetir los temas alemanes. Aparece la calle particular con el jardín interior, pero naturalmente hay que disfrazarlo de sevillanismo. Si pasan ustedes por allí, esto está al lado, apenas a 4 minutos de Iglesia, de la plaza de Iglesia. Vean ustedes esta especie de arquitectura pseudo-sevillana que se plantea, que de repente va a ser abandonada cuando España vive una circunstancia más que especial, más que singular, y es la Primera Guerra Mundial. España es un país muy contradictorio. Miren, todos ustedes conocen la obra de Gaudí, pero no olviden nunca que Gaudí muere atropellado por un tranvía en 1926, que en 1926 está construyendo la Sagrada Familia, y que la Sagrada Familia es contemporánea a la obra más progresista de Le Corbusier. Es decir, a mí algo que no me encaja. Yo puedo entender y puedo admirar la plástica de Gaudí,
pero evidentemente las ideas van en una dirección completamente distinta. En esa situación, el número de licencias municipales que se solicitan, ya ven ustedes aquí, del año 1 al año no sé cuántos, tiene de repente un boom espectacular en torno al año 16. La razón de este boom, que además no se produce en el ensanche, donde apenas hay crecimiento, y donde incluso en el casco interior, aunque la pantalla esté torcida y ondulada, pues hace que evidentemente disminuya. Sin embargo, tiene un punto más que álgido con lo que son el extrarradio. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. En esos momentos los países que están en guerra, sean aliados o sean germanófilos, han transformado su industria de guerra han transformado su industria de consumo en industria de guerra. Por lo tanto, estos países necesitan bienes de consumo. Al precisar bienes de consumo, van a llamar a los países neutros para que les vendan productos. Y es el gran salto de la economía española. Si España no tuvo nunca una gran revolución industrial en el siglo XIX, sí la tiene en torno a ese año 16. Y en torno a ese año 16 el número de fábricas crece, es absurdo seguir gastando dinero en Gaudí. La prueba es que Gaudí se queda, a partir del año 10, pierde los clientes. Gaudí se tiene que refugiar en la Sagrada Familia, que paga la Iglesia, y lo que se organiza entonces es esta especie de situación que la gran burguesía comprende que no tiene sentido seguir despilfarrando dinero en decoración y opta por invertir en industria. La inversión en industria es importante porque si vemos, por ejemplo, el precio de los materiales de construcción entre 1913 y 1917, digamos que, por ejemplo, los 100 kilos de hierro casi se triplican, el precio, por ejemplo, del yeso se casi triplica, el hormigón, el ladrillo se cuadruplica y el cemento se multiplica por 6. ¿Qué quiere decir? A partir del año 18 en España aparece en la arquitectura, se retrae todo lo que era hasta ahora que hemos visto la decoración. Esa especie de decoración gratuita, pseudo-regional, las casas con una enorme profusión de elementos decorativos, cerrojazo violento, y aparece una desornamentación, no como consecuencia de un debate teórico arquitectónico, no me hablen de Adolf Loos y no me hablen de lo que es la desornamentación, sino como consecuencia de la economía, de la peseta, de lo que es el dinero. Consecuencia, la primera consecuencia es que aparece. Esto sería la colonia que está en Fuente del Berro, al final de la calle Jorge Juan, cerca de llegar al M30. Lo que aparece, año 24, aquí lo tienen ustedes, estos son planos municipales, es decir, planos de licencia, es decir, no son fantasías intelectuales, donde yo lo que me encuentro es que aparece precisamente esa normalización o estandarización que les comentaba que había aparecido en Alemania en el año 13. Aparece, por ejemplo, un problema importante a partir del año 20, del año 21, y es cuando los países en guerra empiezan a rehacer su economía. Al rehacer su economía, dejan de entender que dejan de comprar cosas en España. Al dejar de comprar cosas en España, España va a vivir una recesión económica importantísima. Y es entonces cuando ese capital que se ha industrializado y ese capital que ha invertido en industria va a realizar una trampa fantástica. Y es decir, nosotros que somos capaces de dar solución técnica a una serie de problemas, nos encontramos con que necesitamos una demanda, y la única forma que tenemos de incentivar la demanda consiste en aconsejar a la gente que adquiera viviendas y que consigan viviendas. Pero no tienen que ser viviendas pseudo-sevillanas, novascas, etcétera, etcétera, sino viviendas absolutamente desornamentadas. Y aparece, por ejemplo, esto está publicado, por ejemplo, en la revista La Patronal, que es el constructor del año 23, máquina para hacer bloques huecos de hormigón. Es decir, construyamos con hormigón. Construyamos, digamos, buscando una economía del gesto, empecemos a racionalizar, aquí lo tienen, el año 21, que es lo que les estoy diciendo, el año 22, esta especie de simplificación absoluta, tomando ciertos elementos del debate que ha habido, y esto todavía le vamos a dar un paso más para allá, y es, incluso jugamos con todavía es un proyecto a caballo entre la normalización, la adopción de lo pseudopopular y el juego con lo tradicional,
que de repente desaparece cuando la propia, es que ahí arriba no se puede leer, pero en fin, está aquí. En el constructor publica, por ejemplo, lo que son las primeras exposiciones europeas de esos años. Esta imagen es esta, es decir, otra vez España conoce en este año 23, 22, 24, que es no solamente el nuevo tipo de arquitectura, sino cuánto la pauta se basa fundamentalmente en lo que es la estructura frente a una historia de la arquitectura entendida en términos de forma y en términos de lenguaje racionalista. Planteemos una historia de la arquitectura entendida desde los supuestos de una construcción racional, es decir, de una estructura racional. Este juego lo volvemos a ver, por ejemplo, cuando en ese mismo constructor del año 23 plantea, por ejemplo, este tipo de publicidad. Es decir, las casas se van a producir, aquí lo tienen ustedes, en cadena, estas casas, esas casas, gracias. En el constructor, esas casas en cadena se van a transportar mediante tractores y la fotografía siguiente parece sacada, pero vean que está transporte por habitaciones. Año 23, lo que aparece es algo especialmente importante y es la arquitectura se ha convertido en una rama de la ingeniería. La arquitectura sigue haciendo esas locuras, si quieren ustedes, Gaudí y cosas por el estilo. La arquitectura sigue, la gente con dinero sigue haciendo, naturalmente, sigue demostrando su capacidad económica y su poder jugando con casas neovascas, neoandaluzas, etcétera, etcétera. Pero nos encontramos con esta operación que consiste, esto parece sacado de las revistas americanas de ciencia y tecnología y cosas de estas, pero son dibujos, ya les digo, del año 23, o aparece, por ejemplo, esto, que es lo mismo, casas de poco coste transportables. Lo que no importa es del año, aquí lo tienen, esto es 20, lo que no importa, la contradicción gigantesca, es el interior de la casa. El interior de la casa no se cuestiona en absoluto cómo tiene que plantearse la calidad de vida. Jamás se plantea, bueno, ustedes son apenas dos habitaciones, Dios mío, son dos habitaciones, una cocina, el comedor con un cuarto de estar, por lo tanto, si aquí metemos que esto sea 1,5 metros, esto va a tener como mucho 4,5 por 4,5, van a ser apenas 20, 38, 40 metros, en estas casas miserables, adosadas, aquí lo tienen ustedes, con servicios, pero lo importante es, aquí lo tienen, transportables, con placa de hormigón armado y transportable en una sola pieza. Este juego, esta especie de primera demostración de esa modernidad arquitectónica que no tiene que ver con la forma, la vemos otra vez en este tipo de proyectos. Casas de poco coste, el grupo de casas, parte de una manzana de la barriada de casas de no sé qué, destinada a la empresa no sé cuánto. Vean ustedes cómo funciona, cuál es la importancia de la estructura, vean cómo juegan con estas habitaciones, con esos pequeños elementos, y todo esto va a tener como consecuencia que este tipo de arquitectura se divulga de una forma espectacular entre 1923 y 1928. Hay problemas, algunos no serán de Madrid y otros son más jóvenes. Este edificio que tienen ustedes aquí es el Corte Inglés de Castellana, por lo tanto, Maures estaría como aquí. Esto es esos bloques de blancos de Hotza, ¿saben cuáles son? Pero esto yo lo he visto. Es decir, esto era, vean ustedes, 4 Caminos, el Hospital Obrero, que es la Consejería de Maures, estas son las 2 manzanas que les digo, y ahí esto ya sería Castellana, aquí, y eso, donde está este edificio, sería ese Corte Inglés. La repetición, por una parte, una repetición a caballo entre la vivienda unifamiliar y al mismo tiempo las 3 alturas que tienen ustedes aquí, o 4, no son, por tanto, viviendas unifamiliares, pero son viviendas más que económicas, o, por ejemplo, en Barcelona se hace exactamente lo mismo en este año 24, cuando Cebrián y Montoliu difunde desde lo que es en Civitas, el boletín de la propaganda de la Ciudad Jardín, esta imagen de lo que tiene que ser la futura Ciudad Jardín, que está situada, aquí lo tienen ustedes, en Barcelona. Y todo eso va a hacer que yo me empiece a encontrar en toda España con ese tipo de propuestas. Esto sería Bilbao. Vean ustedes la siguiente, voy a intentar sacarles esto en grande con la planta. Eso en grande
es esta repetición que les digo, pero la planta, des en cuenta lo que estoy planteando. Es una vivienda, esto es posterior, 34, una vivienda de 49 metros cuadrados, es decir, de 40 y pocos metros cuadrados, donde para nada se entiende lo que es la nueva racionalidad que se está apareciendo en el resto de las viviendas. Y esto lo importante es que de repente cuaja. La idea de actuar con este tipo de viviendas económicas, las casas baratas son baratas y para ser baratas necesitan estar producidas en serie, necesitan repetirse, es cuando en España empiezan a aparecer las patentes. El gran difusor de las patentes, la patente Novoa, por ejemplo, será, y Pepa Casinello lo sabe mucho mejor que yo, será Torroja. Torroja va a empezar a trabajar difundiendo en Algeciras, en Alicante, en Valencia, en distintos sitios, todo un conjunto de patentes. En la revista, en Hormigón y Acero, publica este comentario, que sería uno de los más importantes artículos que en Plan publica Le Corbusier, comentando lo que ha sido España, la importancia de España, y esta es la imagen que Le Corbusier ha planteado en su casa dominó. Partamos de lo que es la estructura, el contenedor, battre le miracle, es decir, construir el milagro solamente se puede conseguir cuando hemos conseguido definir lo que es el espacio interior, y esa especie de dibujos de lo que es la nueva ciudad, esta nueva caja, este tipo que tú estés ahí, es el que vemos, por ejemplo, cuando entendemos el paso que hay desde esa vivienda que yo les decía en el Madrid moderno, el Fuente del Berro, esto que es del año 24, a una vivienda que es del año 26. Aquí lo que nos damos cuenta es cuánto la industrialización, la construcción mediante piezas prefabricadas, ha entrado en lo que se juega todavía con una cierta arquitectura popular. Y esta especie de dualidad entre la arquitectura popular y lo que es la nueva arquitectura es la que tenemos, por ejemplo, en este proyecto que Eduardo Torroja concibe para el planteo. Lo importante de la fotografía de arriba, por favor, es la estructura. Lo que menos me importa es el aspecto más o menos pseudo-regionalista de la imagen de abajo. Lo que más me importa es entender cuánto, por ejemplo, el mismo Torroja, ahora otra vez para el planteo, en el año 28 propone, con unas plantas dentro de lo que cabe aceptables, propone un doble lenguaje totalmente diferente. El lenguaje de lo popular, que les he insistido, va a estar grabado en la mente de la mayor parte de la cultura del momento, y frente a ello este otro planteamiento, este otro lenguaje, que es el lenguaje de la racionalidad arquitectónica. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que por fin el hormigón ha entrado en España. Ha pasado que el hormigón al mismo tiempo va a estar planteando lo que es el Recoletos, va a plantear Algeciras, va a plantear lo que significa el hipódromo, pero si quieren ustedes, esos son hitos. Esos son piezas monumentales, esos son referencias culturales, cuando en el fondo esto es la banalidad de lo cotidiano. Un cotidiano que de repente está logrando transformar por completo lo que es la cultura de esos años. Y si vemos entonces, por ejemplo, esto sería lo que les decía, pensé que la había borrado. Si vemos, por ejemplo, que es el año 39, aquí entenderá el quiebro. Tipos del Reich para construcción de viviendas, firmado el comisario del Reich tal para España, pero esto se publica en España como referencia de cuál tiene que ser la nueva arquitectura. Que no nos digan que no, porque quieren ustedes que sí. Es decir, una forma de vida en la cual se prohíbe, por ejemplo, que las habitaciones de día se transformen en habitaciones de noche, una forma de vida en la cual se prohíbe desde valoraciones moral religiosas, que hijos y hijas puedan compartir una misma habitación, se prohíbe, por ejemplo, la aparición de las literas, o se plantea, como por ejemplo en proyectos que Miguel Fisac es un arquitecto excepcional, no lo discute nadie, que Miguel Fisac significa un enorme paso adelante en el año 49, está fuera de discusión, pero que una vivienda de 56 metros cuadrados proponga que tiene que vivir un matrimonio con 14 hijos, o es inhumano, o es no comprender lo que significa la realidad. Máxime porque 16 personas en una mesa, piensen ustedes lo que ocupan, y la mesa que él propone apenas tiene 2,5 metros. Es decir, la madre entendida como servicio permanente de comidas, etcétera, etcétera. Este tipo de arquitectura rompe entonces lo que estábamos viendo. Y les decía, esto sería la última, porque intento cumplir, sería la última, es cuando en la Asamblea Nacional de Arquitectos del año 49, se plantea el gran debate entre dos tipos de arquitectura. Hay los jóvenes arquitectos que están viendo lo que pasa en Europa, que están siendo leccionados por un Torroja que difunde en su revista básicamente
Las patentes, y señala cuánto la necesidad de estudiar las patentes constructivas, reclaman una arquitectura tecnológica. Frente a ello, el Gobierno que rechaza la arquitectura tecnológica. Por una vez, y sin que sirva casi de precedente, el Gobierno tiene razón. En esos momentos, introducir la industrialización de la construcción hubiese significado incrementar el paro. En un Madrid que está siendo absolutamente invadido por todos aquellos campesinos que huyen del hambre, del fracaso de la política autárquica, y que por lo tanto es necesario plantear la construcción, como les decía, con estas bóvedas tabicadas. El año 49 va a ser clave. Se producen tres grandes cambios. Por una parte, el debate que se suscita, ya digo, entre los jóvenes y los grandes dirigentes políticos de la obra sindical del hogar, del Instituto Nacional de la Vivienda, porque todavía no existe el Ministerio de la Vivienda, eso es 57, eso es Arrese, debatiendo sobre cómo construir. En segundo lugar, un joven arquitecto represaliado tras la guerra, que ha publicado un importante número de estudios sobre la arquitectura popular, Fernando Chueca, viaja a Estados Unidos con una beca de la Academia de San Fernando y difunde entre los jóvenes arquitectos españoles que es una organización en planta aceptable, discutible o no aceptable. Enseña, si Torroja enseña lo que es la construcción, Chueca enseña lo que es la organización del espacio en planta. Pero en tercer lugar aparece el desdichado concurso del 49 que patrocina Torroja y que todos conocen. El concurso de Torroja, naturalmente, va a ser cortocircuitada por el Gobierno. La razón es muy clara. Torroja está proponiendo la construcción de 50.000 viviendas año cuando el país no puede soportar, digamos, mantener entonces en el paro a un enorme número de personas, de migrantes que están llegando, como les decía, a las grandes capitales. ¿Cuál es la solución para impedir que el concurso sea un éxito? En primer lugar, nombrar un jurado especialmente no solo dúctil, sino incompetente. Y entonces el premio se va a dar a un proyecto menor que no tiene ningún interés. Pero a partir de ahí, lo importante es que en el año, aquí lo tienen, esto es año 53, a partir del año 51-52, a partir de Constructa, a partir de la gran exposición que se monta en Hannover, en el año 51, esa arquitectura española va a dar un quiebro y el hormigón reinicia, digamos, una larga carrera hasta llegar un poco a donde estamos hoy. Y esto es un poco, hablando sobre el origen del hormigón en España, lo que yo les quería comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ha sido realmente... Soy viejo. Soy viejo es hacerlo. No es esa la razón. Bueno, aquí tenemos muchos arquitectos, supongo que estáis llenos de preguntas que yo creo que podemos empezar a hacerle a Carlos. ¿Alguien se anima a ser el primero? ¿Nadie? ¿Pepa, que andaba por ahí? Vale. Bueno, yo sobre todo darle las gracias a Carlos porque no ha parado de nombrarme como si... Pero, sin embargo, tengo que llevarle la contraria, ya que me das la voz, ¿no? En un tema, ¿no? Son visiones distintas, que viva la pluralidad de miradas, ¿no? Yo creo. El concurso Eduardo Torroja del 49, del que realizamos un proyecto de investigación con bastante equipo de aquí del instituto, realmente Torroja el concurso lo saca sabiendo que en un concurso no va a conseguir que algún país está pidiendo ayuda al mundo, porque después de la Segunda Guerra Mundial todos teníamos, o en el mundo la mayor parte de la gente tenía el mismo problema, construir muchas viviendas muy deprisa, porque había mucha gente sin hogar, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quiere es conseguir ver qué patentes existen en el mundo, qué maneras hay de poder solucionar un problema, y es una estrategia para conseguir tener en su mano el conocimiento de todo lo que ha investigado y cómo aplicarlo para iniciar el camino de la industrialización en España. Una modernización que no se podía hacer de un día para otro. Entonces, era consciente, por eso también racionaliza los procesos de construcción tradicionales. Pero yo pienso que fue un éxito y que a eso le debemos a donde hemos llegado hoy. Fue uno de los 4
peldaños de esa escalera hacia la industrialización en España. Pero bueno, que no vamos a ir... Yo no pensaba ni hablar, ¿eh? Sí, pero claro... Sí. Los coloquios. No, bueno, ya, pero quiero decir que no quiero tampoco acaparar. Sí, tengo este, sí. Sí, no tengo gracias. Bueno, o sea, no, claro, no estoy nada de acuerdo. No estoy nada de acuerdo. La documentación la encontré yo hace muchos años y la publiqué yo y luego la aprovechasteis vosotros sin citar. ¿Te acuerdas que publiqué en informes de la construcción? Yo saqué todos los legajos, sacamos aquello, pedimos un proyecto de investigación que nos lo dieron y bueno, pues por lo menos sembramos y vosotros sacasteis el libro, que está muy bien. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa importante, y es que tú comentas que a Torroja le interesa lo que pasa después de la guerra. No, matiz, el año 49, para Europa es el año 49, pero España la guerra se acaba en el 39. En el año 39, por ejemplo, si vemos las cifras de lo construido por la obra sindical del hogar, las cifras son tan absolutamente ridículas que apenas hay construcción de viviendas sociales. También lo entiendo, por un motivo muy sencillo: el país estaba en quiebra y era necesario reactivar la economía. Como España no podía esperar ayuda ni de Alemania ni de Italia, la única ayuda que podía tener es un proceso de autarquía, es decir, los fondos de inversión para la reconstrucción se destinan a la agricultura. Y se plantea una política autárquica, se plantea una política de conquista, digamos, de lo que son los poblados de colonización, y las ciudades siguen en ruina, por así decirlo, hasta los años 49 más o menos. Punto 1. Punto 2. Torroja conoce perfectamente, porque Torroja tenía una posición internacional, que tú sabes mucho mejor que yo, privilegiada, y recibía todo tipo de información. Es más, lo que tú estás diciendo, que él quería conocer lo que pasaba, sí, no. La revista Informes de la Construcción está ofreciendo las famosas fichas de patentes por las cuales demuestra que él conoce, está al cabo de la calle de todo. Torroja no solamente es un personaje excepcional, sino que tiene una cultura de su momento como no tenía nadie en aquella España. Hay una anécdota que me contó hace mucho tiempo no sé quién, que en un cierto momento se ve que Torroja es el español que más viaja en Iberia, porque estaba todo el día de Ceca, Meca, etc. En los años 40, cuando conseguir el pasaporte, era una cosa bastante complicada. Incluso más tarde, pero bueno, es bastante complicado. Y luego, ya digo, aparecen constantemente las referencias a patentes en dos revistas, por una parte en informes, pero también en cuadernos de arquitectura. Cuadernos de arquitectura, la catalana va a facilitar desde el año 47 y 48 las patentes. Lo que pasa es que es un brindis al sol. Es un gesto gratuito porque realmente los españoles no pueden ni acceder a esas patentes ni tienen la tecnología como para desarrollar lo que están proponiendo. El libro de don Luis Moya, el Vuelo de Estabicadas, tiene un enorme éxito y va a estar, digamos, difundido por la propia Dirección General de Arquitectura, porque es que no hay maldad, es que no se puede hacer otra cosa. A mí me cuesta decir que el gobierno tenía razón, pero tenía razón. Es decir, no se podía industrializar el país porque la economía no daba de sí. Por lo tanto, yo creo que, y luego hay un tercer argumento que también yo creo que es importante sacar: el concurso le cuesta a Torroja la cabeza. A Torroja, como Torroja es Torroja, cortar la cabeza se puede interpretar de dos maneras distintas, o bien condenándole a nada, lo cual era imposible porque Torroja es Torroja, o bien subiéndole a las alturas. En primer lugar, se le pone un comisario político en el instituto que va a secar cualquier iniciativa e impiden que se sigan planteando este tipo de actitudes, y en segundo lugar, digamos, lo que se hace es que se le manda a un nivel internacional y en algún sentido se desliga de lo que estaba haciendo. Hay un tema importante, y es Torroja, ¿de dónde sale el concurso del 49? De una parte de eso que hemos visto, pero es decir, Torroja al mismo tiempo se ha unido en el famoso Instituto de la Construcción que ha planteado en el año 34, no solamente con ingenieros que luego van a ser banqueros, como sería el caso de quien lleve luego el Banco de Bilbao, o no solamente, por ejemplo, con arquitectos que al poco entrarán en el Partido Comunista y que son partidarios de la americanización de la construcción, es decir, dejémonos. A Le Corbusier será el enemigo a muerte a partir de un cierto momento, y de Le Corbusier se dice es un periodista y es un charlatán, porque los problemas de la arquitectura son otros. Ese Torroja, en algún sentido y de alguna forma, al acabar la guerra, ha ido a Sevilla,
en el 39 me refiero, y al poco de llegar va a empezar a colaborar con CASA, es decir, con construcciones aeronáuticas, y en CASA van a llegar dos alemanes excepcionalmente importantes. Albert Speer lo cuenta en sus memorias, uno es Messerschmitt y el segundo es Henkel. Es decir, los dos grandes patrones de la industria aeronáutica alemana, que van a ir a trabajar. Naturalmente, España es un país con características políticas bastante singulares, por lo tanto, dejan, al acabar la guerra en el 45, buscan refugio en España, buscan refugio en casa, pero estos dos alemanes han tenido un encargo hecho por Albert Speer especialmente importante. En el año 42 se les encarga que empiecen a proyectar cuáles tienen que ser los tipos de viviendas para que Alemania pueda reconstruir inmediatamente al acabar la guerra. Y Messerschmitt y Henkel llegan a Sevilla, entran en contacto con Torroja, y ahí se crea esta especie de fantástico proyecto Torroja de realizar las 50.000 viviendas. De la buena fe de Torroja, eso no se pone en duda. Yo creo que es que él piensa que tiene mucho más poder político de lo que tiene en realidad. Yo, por casualidad, ayer leía las memorias de Dionisio Rudrejo de los años 39-40, y bueno, aquello tenía que ser una merienda de negros entre los propios miembros de Falange, con las discusiones, debates, etcétera. Torroja plantea el proyecto de las 50.000, el gobierno que se acaba de poner, Dios mío, Federico Mayo se acaba de oponer a la propuesta de los arquitectos, a la propuesta, por ejemplo, de FISAC sobre la industrialización, y en el mismo año le impiden a Torroja llevar a cabo el proyecto. El proyecto ganador, Jesús Carrasco me parece que era, ¿no? Sí. Bueno, pero digamos, el primer premio, que es Jesús Carrasco, se han seleccionado 6 personas, y el proyecto, digamos, que tiene Jesús Carrasco, que es uno que ha hecho unas viviendas importantes en Valladolid, el grupo Francisco Franco, no sé cómo se llama, que está muy bien, que no está nada mal. Evidentemente no está, digamos, a la altura de lo que es la propuesta de industrialización de Torroja. Yo por eso creo que, para mí, Torroja es un personaje sin ninguna duda absolutamente excepcional, pero no solo desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la arquitectura. Un personaje, por ejemplo, capaz de analizar y de entender esas últimas imágenes que hemos visto, y es cuánto en el fondo la arquitectura es la estructura, entender cuánto, por ejemplo, la modernidad no radica en el gesto ni en el lenguaje, sino por el contrario en una reflexión sobre el acceso a la vivienda. Está demostrando que tiene que publica lo que no está publicando la revista Arquitectura. La revista Arquitectura de Madrid, la del Colegio de Arquitectos de Madrid, me puedo equivocar, pero creo que estoy casi seguro, nunca publica un artículo sobre Le Corbusier, cuando Le Corbusier es el gran mito, pero Torroja en Hormigón de Acero está publicando a Gideon, está publicando a Gropio, está publicando a Le Corbusier, está demostrando que tiene, como tendrá luego, como tú estudiaste en el libro sobre los informes, que tiene luego un conocimiento de la escena europea y americana y norteamericana importantísimo. Luego habrá que esperar en los años, a partir del año 53, la presencia de Neutra, la construcción de las ciudades para las bases americanas, las viviendas de las bases, los arquitectos que trabajan con los americanos, pero eso ya es otra cuestión distinta. Yo por eso creo que si queremos entender, a mí lo que me interesa es entender la contradicción entre dos Españas. La España, digamos, esta, que es la del 49, esta es la realidad del 49, y la España que era la del Torroja, ese que ha planteado, no me acuerdo la fecha, era 28 me parece que era, ¿no? Los de las casas del plantío, esa vivienda construida como las otras. Lo que pasa es que la diferencia entre las viviendas de Torroja y las que hemos visto de Bilbao y las que hemos visto en distintos sitios es que la organización del espacio en planta en Torroja es muy superior a las anteriores. Se me da la palabra y me lío, perdón. Sí, consiste en contestar. Voy a dar solo una palabra porque Ignacio Teiza me está haciendo señas desde hace un rato. Solo una y luego nos vamos a tomar el café. Hola, muchas gracias, profesor Sambricio. Muy interesante toda la conferencia. Y quiero continuar con el tema del concurso del 49 de Torroja. Yo he tenido la oportunidad de leer en Informes de la Construcción un escrito de un seminario que dio usted que yo no pude asistir. Y continuando con este tema del concurso del año 49, plantea que Torroja efectivamente se le corta, digamos, el concurso, o no se le permite
continuar con ese concurso, y se le ofrece hacer todo el tema de la industrialización que Torroja tenía en mente y que efectivamente no hay duda de que lo pensaba en este instituto. Quería ver si efectivamente es verdad, porque este instituto tenemos cantidad de piezas prefabricadas desde todas las ventanas, desde los pisos. Quizá este no es el espacio justamente prefabricado, pero hay cantidad de elementos que sí son prefabricados y que están reseñados en informe de la construcción. Quería saber si esa afirmación que leí en el informe de la construcción es cierta. Yo me puedo equivocar, pero y aquí sí que me puedo equivocar, pero yo creo que el quiebro que hay con Torroja en el 49 significa que el instituto deja de ser un lugar de reflexión para convertirse en un gigantesco laboratorio. Entonces, eso significa que efectivamente se desarrollan modelos, probetas, etcétera, etcétera, pero los elementos del debate que han caracterizado a un Torroja intelectual, Torroja es un gran intelectual, lo quieren convertir en algo, no sé, no quiero utilizar palabras que puedan parecer mucho más positivo, experimental. Es la idea que yo tengo, me puedo equivocar, pero desde luego yo creo que una investigación sobre Jaime Nadal sería fundamental. Bueno, yo creo que nos podemos ir a tomar el café. Carlos Ambricio nos acompaña tomando el café y entonces pues podemos seguir la conversación.